Unidos en su nombre. Por eso, como dice la Biblia, como el siervo por las corrientes de aguas, así clama el alma mía por ti. ¿Cuántos en su corazón de verdad tienen hambre y sed de Dios? Bueno, que se vea, que se vea esa hambre y esa sed, ese anhelo de buscarle. Porque dice la palabra que los que le buscamos, le hallamos. Mira, y las mamás decían esto: no busque que me encuentra. ¿Sí o no? No busque que me encuentra. Pero el Señor dice: búscame y me encontrarás. ¿Correcto? Busca. Si tú estás en una búsqueda. Yo hablaba hace poco con una persona y le decía esto, y esto es guiado por el Espíritu que ha colocado en mi corazón de hace un tiempo para acá. Y es cuando los problemas parecieran que son más grandes que el Dios que conoces, necesitas conocer más a Dios. Cuando los problemas parecen ser más grandes que el Dios que conoces, necesitas conocer más a Dios. Déjame decirte algo. Cuando nosotros vemos un avión volando, ¿qué tan grande es ese avión? ¿Qué tan grande lo vemos? Pequeñito, ¿cierto? Frente a un gran cielo. Pero cuando aterriza y tú estás en el aeropuerto y te acercas y te vas a subir en el avión, ¿cómo lo ves? Grande. Y es lo mismo. Si las situaciones y los problemas que estás atravesando parecieran que es más grande que tu Dios, acércate a tu Dios para que veas su grandeza. Y te des cuenta y conozcas nuevamente a Dios. Porque tal vez el Dios de ayer no te sirve para el día de hoy ni para el día de mañana. Me está copiando lo que le estoy queriendo decir por el Espíritu. Necesitas conocer a Dios. Si tú piensas que el problema que tienes, la situación, la dificultad o la enfermedad es más grande que tu Dios, no conoces a Dios en la dimensión que lo necesitas conocer para entender que tu Dios es más grande. Y es de alguna forma Dios utiliza las situaciones, problemas y dificultades, aunque Él no las envía, pero las utiliza para mostrarse a sí mismo. Pero Dios está en su trono, nosotros tenemos que acercarnos porque Él ya se acercó a nosotros. Él ya vino a la tierra y estuvo aquí en la tierra y murió en la cruz y nos mostró el camino de vuelta a Él. Ahora, ¿a quiénes nos toca acercarnos? A nosotros. Santiago dice, ¿cierto? La epístola de Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pon eso en mente, en tu corazón, mientras escuchas esta palabra. Solo tal vez no conoces a Dios como deberías conocerlo. ¿Has conocido algo de Dios? Amén. Pero ¿cuándo vamos a terminar de conocer a un Dios eterno? Dime cuándo. Dios cada día tiene algo nuevo para mostrarte de Él, que te va a dejar asombrado, que te va a dejar maravillado. ¿O es que acaso en el pasado Él no ha hecho grandes cosas? ¿No ha hecho milagros? Pues un Dios eterno no termina de hacer milagros. Un Dios eterno no termina y dice: ya, listo, se me acabaron los milagros para este hijo, para esta hija ya. Ahora que viva como pueda. No es así. Nos dejó una herencia, pero tenemos que conocerle a ese Dios de herencia que nos ha heredado, que nos hace herederos juntamente con su Hijo. Y hoy la idea de este tema es que podamos conocerlo en una nueva dimensión, aunque vamos a escuchar cosas que tal vez ya sabemos. Pero tal vez, como dice la palabra, si alguien cree saber algo, tal vez no lo sabe como debiera saberlo. Y yo lo tomo en este sentido, en que tal vez hay cosas más profundas de lo que yo conozco que no he podido experimentar. Porque lo que conozco a veces me impide seguir más adelante. Eso yo ya lo conocí. Ese versículo ya me lo sé. Esa palabra yo ya la había escuchado. Pero ¿qué del Espíritu Santo que va más profundo y más profundo y más profundo? Que te lleva a esos pozos que tal vez están cerrados y que los abre, de donde viene agua fresca para tu vida. Hoy necesitas una nueva experiencia con Dios. Y es lo que el Espíritu Santo me ha estado llevando ahí. Necesitamos, como dicen algunos, experimentar a Dios. Ya no más de conocimiento. Hemos recibido un buen conocimiento, ¿o no? ¿Cierto? Y tal vez por años en este último tiempo, tal vez en estos últimos 20 años, la iglesia ha crecido en conocimiento.
Pero ¿dónde está la manifestación del poder de Dios? Porque no vemos una manifestación gloriosa servicio tras servicio, donde se proclama la palabra, donde se imparte la palabra. Porque no vemos una manifestación del poder de Dios en tu casa, en nuestras casas, en el trabajo, en todo lugar. Porque necesitamos experimentar a Dios de acuerdo con su palabra. Necesitamos ir más allá. Pero nunca vamos a poder experimentar a Dios si no le conocemos, como Él quiere que lo conozcamos en este tiempo. ¿Cuántos han estado angustiados en este tiempo? ¿Cuántos han estado desanimados en este tiempo? ¿Cuántos han sentido tal vez temor en este tiempo? ¿Cuántos no han podido dormir durante este tiempo? Necesitas conocer más a Dios. Perdón, lo voy a corregir. Necesitamos conocer más a Dios. Imagínate que llegáramos a conocer a un nivel de Dios que aunque la muerte se presenta, podamos decir, tranquilo, ya va a resucitar en el nombre de Jesús. Me acuerdo de alguna vez que alguien se acercó a Jesús y le dijeron, Señor, tus discípulos no pudieron sacar ese demonio, pero vengo a ti, porque ellos no pudieron. Y el Señor dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar acá con ustedes? Y lo que quiero decir es que al que cree, todo le es posible. Y tenemos que estar revisando nuestra fe. Y le digo, con él, ya estoy haciendo otro mensaje, pero bueno, yo voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero con el diario vivir nosotros vamos pensando que estamos caminando en fe, pero a veces empezamos a confiar en nuestra propia prudencia, en lo que sabemos hacer, en lo que podemos hacer, en un presupuesto, en nuestras posesiones, en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Y por eso es que viene preocupación, angustia. Pues Dios a todos, ninguno se escapa, a todos nos está jalando a conocerle más. Dice esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y para poder conocer a Dios en otra dimensión necesitamos tener un corazón limpio. Porque si nosotros no guardamos nuestro corazón y empezamos a conocer muchas cosas, no va a haber un espacio para conocer a Dios. ¿De qué sirve venir a este lugar y ya hacerlo de una manera religiosa si no tenemos un corazón expectante para conocerle? Pues yo te digo, nunca va a haber espacio en tu corazón para conocer a Dios en una nueva dimensión cuando ya lo tienes lleno de muchas cosas. Ruido de afuera, ruido de los problemas, ruido de la dificultad, ruido de lo que pasa en tu casa, distracciones, que el uno distrae al otro, le cuenta un chiste, no sé qué, nos queda hasta el ruido del sueño, del cansancio, del agotamiento. Pero la Biblia nos dice, guarda tu corazón. Y de esto voy a hablarles un poco, vamos a continuar. Este es el tercer mensaje, enfocado en algo, y es la santidad. Ahora, dice, la santidad, viene otro regaño. No, es un tema bien hermoso, que tenemos que empezar a tenerlo presente en nuestra vida con mayor intensidad. Porque no te engañes, no estás guardando tu corazón si no estás caminando en santidad. Porque tú le puedes decir a alguien, guarda tu corazón. Sí, lo estoy guardando. Pero si esa persona no está caminando en santidad, no está guardando su corazón. Porque de hecho es todo lo contrario. Es necesario caminar en santidad para poder guardar el corazón de la forma correcta. Es necesario. Y hoy vamos a hablar un poco más de la santidad. Acuérdate, es tal vez algo que tú ya conoces, pero vamos a ir más profundo a conocer al Señor. ¿De qué se trata la santidad? A comienzos del siglo XX hubo un avivamiento. ¿Cuántos estamos orando por un avivamiento? Yo estoy orando por un avivamiento. Que los corazones sean avivados. Mejor dicho, que lleguemos el día que no tengamos que tener equipo de alabanza, sino que desde que entremos todos empecemos a adorar y alabar al Señor, y que simplemente lo que ellos hacen es fácil porque todos estamos adorando.
No tendríamos que exhortar a los hermanos, bueno hermano, póngase de pie, por favor levante sus manos, dele gloria a Dios, porque el Señor ha hecho, y palabras de exhortación como para levantar, y la gente, y algunos ahí como un ventilador ahí con los ojitos abiertos, otros levantan la mano porque tocó, otros ahí tal vez así aburridos viendo su celular. ¿Cierto? Queremos un avivamiento real, genuino en nuestras casas. ¿Cuántos han orado por un avivamiento en su hogar? Que sus hijos sean avivados. Avivados realmente. Pues hubo un avivamiento a principios del siglo XX y fue el representante, por decirlo así, fue William Joseph Seymour. Ellos empezaron en una casa y empezaron a ver manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, y después, como ya estaba creciendo el número y los vecinos, eso fue en ese tiempo, en este tiempo no, pero en esa casa, en ese tiempo la casa era todo un problema y había muchos carros y los vecinos empezaron a llamar a la policía, que era mucha gente y todo. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué les tocó a ellos? Conseguir un lugar más grande, ¿sí o no? No es al contrario, como nosotros estamos haciendo, buscando un lugar más grande para meter gente. Cuando es todo lo contrario. Es cuando hay más personas, Dios empieza a proveer un lugar. Amén. Entonces, ¿queremos un lugar más grande? Alcancemos más personas primero. Y este es una prueba de nuestro corazón. Queremos lo mejor para Dios, ¿cierto? Queremos lo mejor, queremos un lugar más grande, más bonito, etcétera, etcétera. Gloria a Dios por este lugar que se abrió. Ha sido una bendición para nosotros, pero esto es una prueba del corazón. Porque ¿para qué es un lugar más grande? Para que digan, oh, qué iglesia tan bonita, ay, tan bonita, tan chévere, para poder invitar gente. Olvídate, si tú no invitas, si tú y yo no invitamos personas ahora, menos lo vamos a hacer cuando tengamos un lugar más grande. A veces hay una mentira y dice, no, pero es que en la iglesia, ¿cómo yo voy a invitar gente? Si en la iglesia no hay esto, no hay esto. Mira, cuando haya tampoco lo vas a hacer, porque el que es fiel en lo poco. Escúchame muy bien, cuando es fiel en lo poco. Cuando es fiel en lo poco. Eso es como cuando uno dice, no, cuando viva solo voy a ser ordenado, cuando viva solo sí voy a ayudar, cuando viva solo no, si no lo haces, cuando estás acompañado menos, cuando lo vas a hacer, cuando estés solo. Y este avivamiento fue tremendo, sanidades, milagros por doquier, duró más o menos 5 años y fue tremendo. Y lo curioso era esto, ellos cuando ya no había espacio en la casa se fueron era como un galpón, era como un lugar donde había funcionado allí una iglesia metodista que cerró. Pero ese lugar hasta se quemó y todo, y lo estaban utilizando como un establo. Había heno. Lo interesante de este avivamiento es que fue un avivamiento en donde reunió a los ricos y a los pobres. La gente no le importaba el olor a caballo procesado. Usted sabe a qué huele un caballo procesado, ¿no? O sea, porque lo que come el caballo va al estómago y después sale. ¿Cierto? Ahí solía ese lugar, pero a la gente no le importaba. La gente llegaba al parqueadero y desde ahí empezaba una manifestación, convenciéndose la persona de pecado, justicia y juicio. No se perdían, querían estar allí. Y era un movimiento, y no solo Seymour era el que ministraba, después mucha gente que fue levantada ahí fue a ministrar. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Empezaron a ver una transformación real de las vidas. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo dejaron de ser importantes. Nosotros queremos que las cosas del mundo dejen de ser importantes, pero necesitamos primero tener un encuentro con Dios. Ser avivados en nosotros. Porque solo cuando eso venga, las cosas del mundo van a dejar de ser importantes. Y lo que más me llama la atención es que este movimiento o este avivamiento se le llamaba a todos los que eran parte del avivamiento, que estaban alejados de todos los asuntos del mundo. Es decir, no era que no vivieran en el mundo, vivían en el mundo, pero lo del mundo dejó de ser importante para ellos. Se les llamó los de la santidad. Los de la santidad. Tengan eso presente. Todo el mundo los conocía como los de la santidad. Y se les llamó así porque obviamente eran diferentes a los demás. Usted se acuerda que antes a los que asistían a la iglesia se les decía, bueno, tal vez algunos no saben, pero se les decía aleluyas, panderetos, estos evangélicos. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Es decir, el mundo sabía
que eran diferentes. Pues la gente empezó a ver la santidad en ellos. ¿Cómo puede uno ver la santidad en alguien? Y a eso es lo que vamos nosotros a ir. Ahí vamos a ir en ese punto. Porque cualquier cosa que ellos creían que no agradaba a Dios, la dejaban. Esto no agradaba al Señor, lo dejaban. Este noviazgo no agrada al Señor, lo hago a un lado. Esta situación no agrada al Señor, lo dejo a un lado. Cuando conocían al Señor, el trabajo o el negocio que tengo, hay trampas, no agrada a Dios, dejo de hacerlo. ¿Me comprende lo que estoy queriendo decir? Ellos empezaron a alejarse de todo aquello que no agradaba a Dios. Es decir, si una persona que tenía un bar, había puesto un bar y conocía en este movimiento al Señor, se cerraba el bar. Y me acuerdo del avivamiento de Almolonga en Guatemala. Decía que ahí ya todo el mundo, ya nadie robaba. Era un pueblo y la gente dejó de robar, los ladrones se convirtieron. ¿Y saben qué hacían los policías ahora? Le iban a ayudar a la gente con cosas cotidianas del diario vivir, porque no necesitaban ni policías. Hubo un cambio, una transformación. No había interés por las cosas naturales. Ahora recordemos, o tenemos que especificar qué no es un avivamiento, porque hoy en día nos confundimos. A veces queremos un avivamiento y que haya bandas musicales. Avivamiento no es música, aunque la alabanza es buena, sabemos, ¿no? Pero no es eso, no son gritos, no es aleluya, no son multitudes con manifestaciones extravagantes, ¿cierto? Avivamiento es transformación de vidas, de corazones, de comunidades enteras que abrazan la santidad de Dios. Avivamiento es cuando la gente empieza a abrazar la santidad. Wow. Aprendes esto. Avivamiento es cuando la gente corre a la santidad. Corre. No es difícil. Mira, Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No te engañes. No te engañes. La vida pasa tan rápido y tan rápido podemos partir de esta tierra. No te imaginas lo efímero de la vida. La misma Biblia dice que es como una neblina, como un soplo. Hoy te crees muy joven. Yo también me creía joven y mírame. Todavía me creo joven. Con eso le digo todo. Pero la vida pasa. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y sencillamente la santidad significa ser como Jesús es. Ser como Él es separarse completamente para Dios y su voluntad. Eso es santidad. Ahora, la Biblia nos dice que Dios es santo, ¿cierto? Dios es santo. Pero ¿qué quiere decir esa palabra santo? En hebreo el término es kadosh y en griego es hagios. Y de allí se deriva la raíz de apartar, delimitar. Entonces podemos decir que un Dios santo significa que está separado, es diferente y está apartado, es distinto a lo que hay en el mundo. Dios no es como el mundo es. No lo es. Él está apartado de todo lo que conoces hasta ahora, de todo lo que has visto en esta tierra. No es Dios, o sea, de lo que el hombre hace, pero a través de su creación sí puedes empezar a ver su grandeza. Pero Dios está aparte de todo lo que el hombre piensa y conoce que es Dios, y me refiero al hombre en general. Y un Dios santo que está apartado nos llama y nos está llamando cada vez más. Y aquí venía mi corazón para poder ilustrar un poco. Cuando niños, ¿quién fue niño? Aquí, todos, ¿sí o no? Cuando yo era niño, ya empecé con mis historias. Cuando yo era niño, jugábamos fútbol, nos gustaba el fútbol. Aquí por acá tengo un balón y lo guardé. ¿Cierto? Esta iglesia es chévere porque es de brasileros, entonces tienen balones y todo por ahí. Entonces llegaba uno con el balón. Y desde que hubiera balón había partido. ¿Sí o no? De hecho, el dueño del balón era el que escogía primero a quienes quería en su equipo.
Sí, elegía. Y el dueño del balón sabía más o menos quiénes eran los mejores jugadores. Entonces, el dueño del balón, que es el Señor, no escogió a los mejores. Escogió a los peores para volverlos los mejores. Para volverlos como su hijo. Y Él nos llamó, nos apartó para su equipo. ¿Cierto? Pero cuando hay un partido hay una diferenciación. Es decir, pónganle cuidado, tranquilos, no se preocupen. Voy a hacer algo, pero usted no se vaya a preocupar. Porque cuando hay un partido de fútbol y hay dos equipos, ¿qué es lo que diferencia un equipo del otro? La camiseta, ¿cierto? Entonces, pásame la camiseta. Yo aquí tengo una camiseta. ¿De Millos? No. No es de Millos, aunque, gloria a Dios. Los de Santa Fe, esa no es la Santa Fe es la bíblica. No. Porque me ha dicho, esa es la Santa Fe. No, la Santa Fe no es la... Bueno, en fin, después hablamos de eso, pero no. Por eso me prestaron una camiseta que no es de ningún equipo de acá, sino es de Europa. Bueno, en fin. El caso es que para poder ser parte de un equipo e identificarnos, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Despojarnos de lo que somos nosotros para tomar la identidad del equipo al cual vamos a pertenecer. Vamos a ver si lo logro. ¿Qué talla es esta camisa? Oren para que quepe, hermanos. Vamos a ver si lo logro. Uy, Jesús. No, creo que sí lo logramos. Ahora, no se la vayan a pasar mirándome la panza durante el servicio, por favor. Me voy a hacer aquí detrás del púlpito para que no se vea tanto. Ya entiendo por qué los pastores antes era el púlpito más grande. Hoy en día nos modernizamos y el púlpito es pequeño, pero bueno. Dios te eligió y te puso el uniforme de la santidad. Te identificó en el mundo espiritual. Los demonios te ven del equipo de Dios para que camines en santidad. Y ahora esa es parte del equipo de Dios. Y Dios espera que caminemos en esa santidad. Pero había algo que el Señor me decía mientras yo estaba pensando en este ejemplo, venía a mi corazón y todo. Y estaba ahí encerrado en el aposento alto, ¿cierto? Estudiando la última parte y salí. Y yo, Carlitos, ¿alguien tiene una camiseta? Me la prestó. Y me decía algo mientras yo reflexionaba en esto. Y ahora yo soy parte del equipo de Dios. Hay algo que me debe identificar como su equipo. Y es la santidad. Y me decía el Señor, hay muchos hijos míos que hacen autogoles. En vez de ayudar al equipo, estamos haciendo autogoles y no estamos avanzando y ganando el partido, sino todo lo contrario. Y es cuando no damos un testimonio de santidad a otros. Mire esto. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, dice así. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Esto es ser santo. Mire esto, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Tú sabías que tu vida está escrita en la palabra? Toda la palabra del nuevo pacto donde habla sobre la iglesia está hablando de ti en particular. Estamos escritos en la palabra. De hecho, iba a decir, bueno, va a sonar redundante, pero no lo es. De hecho, en el libro de Hechos no termina con un amén, sino que seguimos construyendo, ¿cierto? La edad de la iglesia. Ahí están escritos nuestros nombres en lo que debemos hacer. 8, dice así de Hebreos 10. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. 9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, una vez más lo dice. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia.
Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Nos hiciera ¿qué? Santos. El sacrificio de Jesús. Entonces, cuando tú ves a la cruz, vemos salvación, pero también debemos ver que ahora somos hechos santos. Es decir, Dios te apartó y te separó. Ten en mente algo. Haz de cuenta que llegó el dueño del balón, ¿cierto? Y dice, bueno, vamos a escoger. Y se va donde el peor jugador. Y le dice, yo te quiero en mi equipo. Y se va donde otro que tampoco es tan bueno. Le dice, yo te quiero en mi equipo. ¿Cuál equipo, Señor? El equipo de la santidad. Tú que no caminabas en santidad, que caminabas en pecado, quiero que seas parte de mi equipo de la santidad. Pero Señor, no lo sé hacer. No te preocupes, yo te hago santo para que puedas caminar en mi santidad. ¡Wow! Somos ahora santos en Cristo. Él se encargó de hacernos santos. Posicionalmente nosotros somos santos. Esa es tu esencia, esa es tu naturaleza. Ahora le perteneces al Señor. Y si el Señor lo dice, así es. Y tenemos un uniforme. Y eso es lo que el mundo debe ver, que somos diferentes a los demás. Somos santos. ¿Por qué? ¿Porque portamos una camiseta? No, porque Él nos escogió y nos santificó por el sacrificio de la cruz. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Cómo manifestamos que somos del equipo? La santidad se manifiesta cada día, a diario. Santidad es ordenar nuestra conducta de acuerdo a quién es ahora nosotros, quiénes somos ahora nosotros en Cristo, siguiendo la palabra de Dios y al consejo del Espíritu. La santidad es el hábito de tener un mismo parecer con Dios. Un mismo parecer. Antes de hacer algo, tú le preguntas, Dios, ¿a ti esto te agrada? Señor, ¿a ti te agrada esto? La gente a veces cree que nosotros los pastores somos los únicos que tenemos que demostrar buen comportamiento. No. Todos somos del mismo equipo. Del equipo de la santidad. De los santos. Y por eso es que el mundo debe ver una diferencia en nosotros. La santidad no es un resultado de la casualidad y ese es el problema. El problema es la gente como no sabe que en esencia es santo, o los hijos de Dios saben que en esencia son santos, pues no caminan en la santidad y creen que eso es para otras personas. La santidad es el resultado de tener una identidad clara de quién me llamó a ser parte de su equipo. ¿Lo merecíamos? No. ¿Éramos los mejores caminando en santidad? No, todo lo contrario. Éramos los mejores caminando en pecado, en mentiras, en iras, pleitos, contiendas, disensiones, problemas, borracheras, adicciones. Y no solo eso, sino trajo a su Santo Espíritu, que es el sello de Dios en nosotros, quien nos dirige a la santidad. Romanos 8, 13 y 14 dice esto. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí se desprende un pensamiento poderoso. Porque si deseamos disfrutar de la gracia, es decir, del poder, del regalo inmerecido de Dios, de la salvación y del poder de Dios en un aspecto de nuestra vida, también debemos disponernos a que forme parte en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, no podemos obedecer al Señor en unas áreas sí y en otras no. Porque a veces nosotros como hijos de Dios decimos, uy, mire, este hace esto y mire lo que hace el mundo. Sí vio la inauguración de los Olímpicos, terrible, terrible. Y sin embargo, nosotros, creernos mejores,
porque no hacemos lo que ellos hacen y no viviendo una vida en verdadera santidad. Una vida verdaderamente apartados. Me acuerdo la historia que un pastor una vez estaba en un ascensor, en un elevador, y se abrió la puerta y entró un borracho. No se podía ni tener de la borrachera en que andaba. Y entró al elevador. El elevador se llenó de un tufo o el olor a alcohol, ¿no? Que los que no tomamos ahora repudiamos, ¿no? Ahora, o el cigarrillo, ¿no? ¿Quién está fumando por acá? O más allá, uy, huele a maracachafa, ¿cierto? ¿Cierto? Y él miró al hombre y le dijo, gracias Dios, porque ahora yo ya no soy como él. Y el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes cuál es la única diferencia entre tú y él? Y le dijo esto, yo. A veces nos creemos mejores que los del mundo. ¿Pero de dónde nos sacó el Señor? ¿Y por qué podemos hacer lo que hacemos? Es por Él, no es por nosotros. Entonces este es el pensamiento. No podemos nosotros obedecer al Señor a nuestra conveniencia y tampoco ser santos únicamente en algunas áreas. La gracia del Señor vivida correctamente nunca nos va a llevar al libertinaje, sino nos va a enseñar a rechazar el camino de maldad en todo momento. Tito 2, del 11 al 14, Nueva Traducción Viviente, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Se nos instruye. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces, si ustedes y yo nos relacionamos con Dios y permanecemos en comunión viva con Él, entonces el Espíritu Santo nos va a llevar hacia Él. Escúcheme muy bien, el Espíritu Santo nos va a llevar hacia Él, es decir, hacia el Santo. Es decir, hacia el que santifica o el que nos aparta. Entre más comunión tengas con Dios, el Espíritu Santo, más apartado vas a estar para los asuntos de este mundo. Ahora, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, Él te dará instrucciones, porque el Espíritu Santo nos da instrucciones a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu habla a nuestra alma, porque el espíritu coopera 100% con el Espíritu Santo, pues somos nuevas criaturas en nuestro espíritu. Y nos indica, por ejemplo, ya no uses ese lenguaje vulgar o de doble sentido. Mejor di palabras que glorifiquen el nombre del Señor. ¿Me comprendes? ¿Cuántos dicen amén? Nos dice, deja de leer esos libros que no te están edificando y lee más mi palabra. Deja de ver esos videos que te están distrayendo o están drenando tu vida espiritual y empieza a edificarte con videos que te edifiquen, que te llenen. ¿Me comprendes? Nos dice, necesito hablarte, sanarte, restaurarte. Separa un tiempo para que estemos juntos en oración. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, o estamos utilizando nuestro tiempo en los asuntos de Dios, o no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que no es un regaño? Ah, bueno, entonces sonríe un poquito. Gracias. Recordemos que separarse es apartarse para Dios, es santificarse. Es entender que tú ya estás en un equipo. Es entender que ese equipo es el equipo de la santidad. Es entender que Dios te ha dado una camiseta y te ha identificado como suyo. Es entender que si Él te dice que camines en santidad, puedes caminar en ella. Porque otro punto importante de la gracia es que usted no debe obrar en su propia fuerza. Mira esto tan tremendo. Pues el Espíritu Santo es el que nos da el poder con el propósito de cumplir todo lo que Él nos pide. Dios nunca te pide algo que Él primero no te haya dado la capacidad y el poder para hacer. Salmo 127:1, lo conocemos, lo hemos citado y lo vamos a volver a leer. Dice, si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no nos está llevando a la santidad, nunca podremos caminar siendo santos. Porque es nuestra relación con Él. Entonces no son un conjunto de normas, ¿cierto? Y de reglas que pretendemos seguir. Entonces, como hago estas cosas, soy santo. No. Es que el santo vive en mí. Y yo le amo tanto. Y deseo tanto ser como Él, que las obras que Él hace, yo también las quiero hacer. Como Jesús decía, lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Simplemente. Por esta razón el Nuevo Testamento se refiere a la santidad. Por esta razón es que cuando el Nuevo Testamento se refiere a la santidad, es firme, es tajante. Se lo voy a explicar de una forma. Nosotros no leemos en la Biblia esto. Por ejemplo, bien, sé que como cristianos han estado pecando mucho últimamente, hermanos. No obstante, lo entiendo, la vida es difícil. Y por lo menos ustedes están intentando dejar de hacerlo. Tú no encuentras ningún versículo diciendo esto. Sí, porque a veces decimos, no, pero es que la vida es difícil. Las tentaciones, estamos viviendo en otra época, en otro tiempo. ¿Se imagina el apóstol Pablo viviendo en este tiempo? A los apóstoles, viendo lo que pasan en televisión y viendo todas las cosas que están pasando. Pues hermanos, eso siempre ha pasado en la humanidad. Siempre. Simplemente estamos viendo cómo la historia se repite. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, nueva traducción viviente, pero ahora sean santos en todo lo que hago. ¿Sean qué? Santos en algunas cosas, en todo lo que hagan. Es decir, tú estás apartado para hacer todo en santidad. Dice, tal como Dios quien los eligió. Acuérdese, Él nos eligió para ser de su equipo. Dice, tal como Dios los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Y el humanismo ha venido a hacer mucho daño a nosotros. Porque el humanismo o la humanización del evangelio hace que nos centremos en la necesidad del hombre. En el problema del hombre, en la enfermedad del hombre, en la situación que está atravesando el hombre. Pero nunca llevamos al hombre a que el centro sea Cristo. ¿Quién es Dios y lo que espera de nosotros? No tenemos excusa para no vivir en santidad. No la tenemos. Por medio de la gracia, Dios no solo nos manifiesta lo que debemos hacer para ser santos, sino también nos da la habilidad para lograrlo. Efesios 4, 20 al 24, ¿qué nos dice? Nueva traducción viviente. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que de Él procede. ¿Cuántos hemos escuchado de Jesús? Y hemos escuchado lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cierto? 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que ¿quién? El Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Póngase sobre sus pies, por favor. Creo que el mensaje es suficientemente claro a lo que el Espíritu Santo nos está llamando. ¿En qué áreas tú crees que no estás caminando en esa santidad que el Espíritu Santo te está diciendo? Virtud se añade a la fe, y la virtud es excelencia moral en pensamientos, palabras y acciones. No contemple la mentira de que es imposible vivir santo delante del Señor, porque Él es el que nos da el poder y nos da la capacidad para tener éxito. Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo y su gracia
para vernos libres de toda atadura del pecado. El que camina en santidad no camina atado en el pecado. A veces pensamos que santidad es portarse bien y no tener pensamientos lujuriosos. Santidad es también no preocuparse. Porque la Biblia dice, no temas. Acuérdate que santidad no es el comportamiento, aunque se manifieste en comportamiento. Santidad es saber que estoy separado para Dios, que pertenezco a su equipo y que Él me está capacitando para llegar a ser como su hijo. Es necesario que entremos a experimentar a Dios y que tú experimentes la presencia de un Dios santo. Y ahí donde estás, invócalo. Señor, te necesito. Necesito tener esta experiencia contigo, con tu santidad. Anhelo experimentar tu santidad. Anhelo experimentarte a ti en mi interior, consumiendo todo aquello que no te agrada. Dándome el poder, la valentía, el arrojo, la fuerza para caminar de verdad separado para ti. Tener el uniforme de la santidad y que en la calle vean que te amo, Señor, pero no porque lo hablo con palabras, sino porque me comporto diferente. Porque ven que camino separado para ti, que no hago concesiones con el mundo. Que no digo sí para complacer a los demás, aunque en el fondo, en mi corazón, sé que no está bien hacer lo que estoy haciendo. Porque no quiero congraciarme con este mundo, sino quiero ser parte de tu equipo, Señor. De ese buen equipo, de esa buena familia que vas a utilizar en estos tiempos, que vas a obrar a través de nosotros con santidad y con poder y gloria. Soy apartado para ti. Oh, dirikishna lara yotina joditi piaste. Daxira makwaleki tu nama opista la kiotando estia. Samarabakis tarama obrikatana makusti. Vida palikion nama sarabakio trebekesaya. Tasarali sharabayon drebeke. Más profundo, Espíritu Santo. Más profundo. Llévanos a esa comunión profunda, experiencial, real. Que sea una revelación que alumbre nuestro entendimiento la santidad. El hecho que somos apartados para ti, comprados con precio de sangre, y que tu preciosa sangre, Señor, está todo el tiempo en y sobre nuestra vida. Porque de ti proviene nuestra vida, nuestro caminar. Gracias, Señor. Toma un minuto más. ¿Hace cuánto no percibes su presencia real en ti? Real. Que te sacude. No me refiero a lo exterior, ni a lo que puedas percibir con tus sentidos, en lo sensorial, sino que sacude en tu interior tu espíritu. Pues la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿hace cuánto dejaste de anhelarlo profundamente, su santidad? El Dios apartado de todo mal, el Dios glorioso y santo que te llamó para que camines única y exclusivamente de su mano, que seas parte única y exclusivamente de su equipo, para sus propósitos, para la victoria del reino de Dios aquí en la tierra. Te anhelo, Señor, te anhelo, como bien describe el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama el alma mía por ti, Señor. Dispuesto estoy, Señor, a estar apartado para ti. Enséñame. Sin ti no puedo, Espíritu Santo. Sin ti no puedo. Sin ti no quiero, Espíritu Santo. Te anhelo tu manifestación de esa naturaleza divina de santidad en mí.
dispuesto estoy. Y sujeto mi espíritu, alma y cuerpo para vivir en santidad para ti. Desecho todo pensamiento que ha venido a mi vida. Y el Señor me ha estado hablando esto. Hay hijos de Dios que han resistido un pensamiento de pecar durante varios tiempos. Y por el Espíritu te digo esto, no cedas, desecha ese pensamiento, deséchalo las veces que tengas que desecharlo. Y empieza a declarar quién eres tú. Soy santo, soy limpio, soy puro. La sangre de Jesús me ha lavado y me ha limpiado de toda maldad. Y de mí no proviene pecado, sino santidad. No sucumbas. Porque el diablo está lanzando dardos de fuego a la mente de los hijos. Y recurrentemente viene de tiempo en tiempo haciéndote creer cosas tontas. Como que no te valoran. Como que tu matrimonio no sirve. Como que no eres suficiente. O la persona que Dios te dio no es suficiente para ti. Como que podrías haber tenido éxito si no tomas la decisión de seguir al Señor. Es mentira. Dios tiene un plan precioso para ti. Desecha todo pensamiento que sabes en lo profundo de tu espíritu. Y te digo, deséchalo, es que no lo sigas guardando, no lo contemples más. No lo dejes ahí, no simplemente digas, ya no voy a pensar en esto. No, deséchalo con tu boca, renuncio a este pensamiento, renuncio a esta mentira. Aparentemente no es un pensamiento de pecado, pero en el fondo es un engaño que el diablo quiere hacerte creer. Renuncia a él. Renuncia a esos pensamientos que si bien no son pecados, en el fondo tiene una raíz de destrucción que no debes tú estar pensando. No recibas ese pensamiento, mi vida sería diferente si hubiera tomado estas decisiones, o si hubiera hecho esto, o si hubiera hecho lo otro. Lo real es que no tomaste esa decisión. Deséchala porque Dios tiene nuevas cosas para ti. Las tiene. Solo que eso te ancla en una desilusión o en una frustración. Atrévete a soltar. Levanta tus manos. Yo te pido que levantes tus manos y te consagres a ti mismo para Dios. Y digas, Señor, estoy consagrado para ti. Entiendo que soy santo. Caminaré en santidad como tú quieres que camine. Señor, hoy te entrego todo deseo, anhelo del mundo y de las cosas del mundo. Pon anhelos y deseos tuyos en mi corazón para seguirlos, porque solo allí podré encontrar el descanso que busca mi alma. Solo allí puedo ser realizado plenamente. Y aquí están mis manos, Señor, mi corazón, mi vida y mi mente, para que obres como tú quieres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor por este tiempo? ¿A cuántos les habló el Espíritu Santo? Tome asiento por un segundo más. Solo quiero estar seguro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a ver los anuncios. Es solo un minuto.